Estamos de vuelta, esto es AM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Enrique, vamos a hablar por fin del tema contrabando. Así es. Y vamos a hablar por fin del tema contrabando de cigarrillos. Tenemos un informe que preparamos. Fuimos hasta Brasil. Sí. Porque acá no hay datos. Fuimos hasta Brasil, fuimos hasta la frontera a buscar los datos justamente y podemos tener un comparativo de, teniendo en cuenta varios años anteriores a personas a las que se habló en esta mesa esta noche. Sí. Fernando Lugo, Nicanor Batefruto, Horacio Cartes. Pero como no nos da el tiempo... Ajá. No, me está, por favor. Vamos a compartir el material, Dale, ¿te parece? Vamos al material. Vamos al material. Hasta hace poco tiempo, circular por esta zona comercial de Ciudad del Este podía ser un martirio. En los últimos meses, el movimiento ha descendido drásticamente y los comerciantes intentan acostumbrarse a algo nuevo: guardar mercaderías. Algunos todavía siguen firmes en sus puestos de venta a la espera de incautos que buscan productos en teoría más baratos que en otras partes de Paraguay o de Brasil. El sonido ambiente de Ciudad del Este no ha cambiado. Y en medio de ofertas, regateos y la música que sale de cientos de reproductores, un particular sonido gana fuerza en la concurrida avenida Adrián Jara. El sonido de las cintas adhesivas pegándose a cajas llenas de productos que provienen de los grandes centros comerciales de la zona. Así comienza el camino del contrabando desde Ciudad del Este. Son productos legales comercializados en las grandes tiendas que serán introducidas de manera ilegal al Brasil. De esta manera, se burla el tope impuesto por la Receita Federal, que limita a $300 el valor de las mercaderías que pueden ingresar sin pagar tributos. Adquirir una computadora o un celular significa muchas veces superar el límite legal. Los mismos comerciantes del este ofrecen a los compradores poner la mercadería del lado brasileño. Para ello, los productos son cargados en cajas cuidadosamente aisladas con cintas para iniciar el camino al Brasil. Primero en camiones y luego en pequeñas embarcaciones que zarpan de los múltiples puertos clandestinos ubicados en el barrio San Rafael, uno de los más pobres de Ciudad del Este, y en los alrededores del lago Itaipú. Los puntos por los que se registra el mayor paso de mercaderías de contrabando desde Paraguay a Brasil son Ciudad del Este, Salto del Guairá y la frontera seca de los departamentos de Amambay y Canindeyú. Todo el proceso de embalaje, ocultamiento y protección de las mercaderías se hace a plena luz del día y a la vista de quienes quieran verlo. Solo al llegar a las embarcaciones, los productos adquieren el cuidado de lo ilegal. Una zona, Enrique, que a pesar de estar muy frenada en términos comerciales, en términos de movimiento de economía, sin embargo, tiene el imperio del contrabando todavía generando grandes ingresos. La economía legal. La economía ilegal, la economía subterránea, como diría... Totalmente. Veíamos las imágenes de lo que es el puente, el comercio que está totalmente parado en Ciudad del Este. Sin embargo, los números del otro comercio nos muestran que el comercio va en aumento, el comercio ilegal. El equipo periodístico de AM no solamente quedó en frontera del lado paraguayo, pasó al otro lado, cruzó el puente y fue hasta el Brasil. Así es, y tenemos otro material para dar continuidad a esta primera parte de lo que estamos hablando del contrabando. Después vamos a dar los números y las cifras. Vamos a la siguiente parte del otro material. De acuerdo con datos de diferentes organizaciones sociales y económicas,
el contrabando se ha convertido en un negocio varias veces millonario en los últimos años y ha pasado a ser una rama más de ingresos de poderosos grupos criminales que también trafican drogas e incluso armas. Brasil es el principal destino de las mercaderías que salen ilegalmente desde el Paraguay. El contrabando utiliza calles alternativas en las ciudades fronterizas y luego circula a través de rutas como la BR-277 y la BR-163, para llegar así incluso a grandes locales comerciales de las ciudades brasileñas más importantes. Solamente en 2014, la Receita Federal incautó unos 8,3 billones de reales en mercaderías que entraron de contrabando a Brasil. Se estima que esto no alcanza ni el 10% de todo el flujo de las mercaderías ingresadas. En Paraguay la economía informal también mueve millonarias sumas. Nuestro país está por encima del promedio de América Latina y el Caribe, 41,4%, en cuanto a la informalidad de su economía, que llega a casi la mitad de su Producto Interno Bruto, según estudios divulgados recientemente por ProDesarrollo Paraguay. La informalidad de la economía paraguaya, que está en torno al 47,3% del PIB, solo es comparable con la de países como El Salvador, 46,8%, Guatemala, 49,1%, Honduras, 48,4%, Nicaragua, 49,3% y Venezuela, 41,4%. Se estima que el comercio informal mueve actualmente en nuestro país alrededor de 11.700 millones de dólares. Es decir, sobre esa enorme suma no ingresa ni una sola moneda al fisco. De acuerdo con nuestra propia ley aduanera, se considera contrabando todas las operaciones que busquen introducir o extraer del país mercaderías en violación de los requisitos legales. Lo que le vamos a mostrar ahora son números concretos. Así es. La fuente, Enrique, es una fuente que guarda directa relación con el gobierno de Brasil. Totalmente. El propio gobierno de Brasil realiza este estudio respecto a contrabando y los números sorprenden. Así es. Son varios datos en realidad, de varias instituciones que se encargan de combatir el contrabando. Hablamos primero de lo que es la economía en zona de frontera, economía irregular en zona de frontera, y ahora vamos específicamente al cigarrillo. Sí. Y atención a estos primeros datos. Vamos a mostrar primero lo que tiene que ver con específicamente Foz de Iguazú. Son datos de las incautaciones de cigarrillos de contrabando en Foz de Iguazú, datos del equipo de vigilancia y control aduanero. Tenemos del 2010 al 2015. En el 2010 se incautaron 11.588.000 dólares de cigarrillo de contrabando. Sí. ¿Cómo se calcula el monto? Por un precio que se le da en aduanas, digamos, a las cajetillas de cigarrillo, un precio que va actualizándose permanentemente. Fíjense cómo esto fue en aumento. En el 2011 aumentó a 12.671.000, números redondos. En el 2012 aumenta de vuelta un poquitito más. Y ahora quiero que presten atención al 2013. Fíjense el aumento gigantesco que hay en cuanto a las incautaciones de cigarrillo de contrabando solamente en Foz de Iguazú. De 13.997.000 dólares se pasó en un año a 32.690.000 dólares. Y a partir de ese momento, fíjense cómo de vuelta se duplicó al año siguiente. Y en el 2015 sí se redujo un poco, pero entre el 2013 y el 2014... Se redujo con relación al año anterior. Exactamente. Pero sí. Comparando con cualquier otro año, con cualquier otro gobierno, del 2012 al 2010, igual estamos hablando de un incremento tremendamente importante. Totalmente, totalmente. Y las cifras, estas son, repito, cifras oficiales solamente de Foz de Iguazú, del equipo de vigilancia y control aduanero. En el año que asume la presidencia de la República, Horacio Cartes, el contrabando de cigarrillo de Paraguay a Brasil se dispara. Los controles empiezan a ser mucho más flexibles y eso permite
que del lado brasileño se incauten estas cifras en términos de contrabando de cigarrillo? Para ser más claro, vamos a ver el porcentaje. Para tener en la siguiente placa vamos a ver los porcentajes para que se entienda mejor. Esta es la forma en que evolucionó, digamos. En el 2010, con relación al 2009, aumentó un 20%. Y ahí fue bajando. En el 2011, con relación al 2010, 9,35%. Sigue aumentando la cantidad de cigarrillos de contrabando que ingresa por Foz de Iguazú. 2012 con relación al 2011 aumenta un 10,5%, era más o menos el rango. Pero fíjate, cuando entra a la presidencia Horacio Cartes, aumenta un 133,6% la cantidad de cigarrillo ilegal que ingresa a Foz de Iguazú desde Paraguay. Desde ese año, 2013, si tomamos esta cifra, 133% fue el año en que, en definitiva, empezó Paraguay a inundar de cigarrillo de contrabando el mercado brasileño. Totalmente. Al año siguiente, como veíamos ya, era un poco más fácil de calcular el porcentaje, se duplicó, 99% en el 2014 con relación al 2013, que el año 2013 ya fue luego el año en el que se disparó, aumentando un 133,6% con relación al año anterior. En el 2013 pareciera que se abrieron las puertas y se dejó pasar todo el cigarrillo irregular, ilegal, a Brasil hacia Foz de Iguazú. Repito, solamente son datos de Foz de Iguazú. Hicimos un cálculo, Santiago, en la siguiente placa vamos a ver la cantidad de paquetes de cigarrillos que se incautaron durante el gobierno de Horacio Cartes en Foz de Iguazú. ¿En qué nos basamos este cálculo? Porque los números son, digamos, en dólares. En dólares. Calculamos que en aduanas en Brasil se calculan 1,5 dólares cada paquete de cigarrillo, precio que se le dio desde agosto del año 2013. Esa fue la fecha en que se actualizó el costo de cada paquete, pasó a costar 1,5 dólares cada paquete. A partir del 2014 empezó a costar 1,7 dólares cada paquete de cigarrillo, algo que se va actualizando de acuerdo a estudios de mercado. En el 2013, entonces, podemos ver la cifra de que se incautaron 21.800.000 paquetes de cigarrillos. En el 2014, 38.215.000 paquetes de cigarrillos. Esto después de calcular, multiplicar por 20, tener la cantidad de cigarrillos. Bastante fino. Así es, pero también hay un cálculo, de hecho, en el lado brasilero sobre eso. Sí. Ahora tenemos lo que veníamos hablando durante todo este tiempo. Comparativo de las incautaciones de cigarrillos de contrabando en Foz de Iguazú por periodo de gobierno. En el gobierno de Nicanor Duarte Frutos tenemos la cifra del año 2003, 2004 y 2005. Pueden ver ustedes, estos ya no son números redondeados por nosotros, sino que son números exactos que nos dieron en Brasil. Y tenemos un total de 22.643.898 dólares en cantidad de cigarrillo de contrabando que se incautó durante el año 2003, 2004, 2005, los primeros 2 años y medio de Nicanor Duarte Frutos. Comparamos con el de Fernando Lugo, aumentó, ahí fíjense, 2008, 2009, 2010, tenemos un total de 28.332.898 dólares en cigarrillo de contrabando en Foz de Iguazú. Vamos a la siguiente placa para ver los números de Horacio Cartes hasta ahora, 2013, 2014 y 2015. Tenemos un total de 146.131.011 dólares al cierre del año 2015. Pueden comparar, ahí abajo tenemos en pantalla los números de Nicanor Duarte Frutos en el mismo periodo de gobierno y los números de Fernando Lugo en el mismo periodo de gobierno. Es tremenda la diferencia entre la cantidad de cigarrillo de contrabando que se incautó en Foz de Iguazú durante los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Horacio Cartes. Estos ya son otros números. La incautación de cigarrillos en la 9ª región fiscal, la División de Represión de Contrabando y Malversación. Para que se entienda, ponemos un mapa de a qué nos referimos con la 9ª región fiscal. Y tenemos que hablar que en el 2014 se incautaron solamente cigarrillos, siempre 113.220.000 dólares, y en el 2015 103.550.000 dólares. Ya no solamente Foz de Iguazú, ampliamos un poquito más en la 9ª región fiscal. Vamos a datos de la Receita Federal, de lo que tiene que ver con el 2013. Dice que fueron incautados
180.548.988 paquetes de cigarrillos, que corresponden a más de 3,61 billones de cigarrillos ilegales que fueron sacados de circulación por parte de la Receita Federal en ese año en el que se abrieron las puertas. Hablamos del año 2013. Decíamos que tenemos que recurrir, digamos, a publicaciones internacionales de alguna manera, porque acá no accedemos a datos. Entonces, Claro. en otros países hicieron investigaciones y tenemos también para mostrar lo que tiene que ver con algunas publicaciones que hicieron afuera, cómo nos ven afuera con relación al tema cigarrillo en particular en nuestro país. ¿Vemos eso? A ver. Estadísticas según estudios internacionales. En mayo de 2015, la Corporate Accountability International, que sería la Corporación de Responsabilidad Internacional, publicó lo siguiente: la producción de cigarrillos en Paraguay es 20 veces mayor a la demanda interna. No hay forma de abastecer al mercado. No, o sea, se supera demasiado. Se supera, claro. Tendríamos que todos estar fumando un montón de cigarrillos por día. Vamos a esta publicación de febrero del año 2016, el año pasado. Este año, quiero decir, el artículo de la revista International Foreign Affairs, que es Relaciones Exteriores, publicó que en el 2013 se calculó la producción ilícita en Paraguay en 65.000 millones de cigarrillos por año, solamente el cigarrillo ilícito en Paraguay. En ese momento, dice esta publicación, que el consumo doméstico era de solamente 2,5 mil millones por año. Imagínate, los paraguayos están fumando menos del 3% de la producción nacional, decía parte textual de esta publicación, y también menciona algo de lo que se habló mucho este año, que el cartel de Sinaloa y el cartel de Los Zetas están implicados en la distribución de cigarrillos paraguayos de contrabando como parte de su financiación. También tenemos que recurrir a una publicación del año 2015 de la British American Tobacco, que encargó una publicación y este dio otros números con relación, comparando solamente con lo que había publicado la Foreign Affairs. Decía que el consumo interno en Paraguay en el 2014 era de 780 millones de cigarrillos por año. O sea que en 2014 en Paraguay se fumaron 780 millones de cigarrillos. Esto tenemos que comparar con los otros datos, que tenemos que en Paraguay la producción era de 65.000 millones de cigarrillos por año en esa misma época. Y finalmente podemos mostrar una publicación del Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo en Uruguay, que hablaba de que Paraguay representa aproximadamente el 11% del suministro mundial de cigarrillos de contrabando. 11% del suministro en el mundo. Así es. De cigarrillos de contrabando. Totalmente. Bueno, reitero, estos son números directamente de fuente del gobierno de Brasil. Así es. Estamos hablando de cifras que nos marcan la manera en la que se inundó. Y reitero, desde el gobierno de Horacio Cartes, el mercado brasileño con cigarrillos de contrabando. En mucho tiempo, muchos años, estos controles fueron realizados en conjunto con la Marina paraguaya, aduanas paraguaya y la del lado brasileño. Sin embargo, a partir de esta inflexión que se ve en el 2013, el propio gobierno de Brasil montó un puesto donde no tenía, en plena frontera, por el agua, debajo del puente mismo, intentando frenar la cantidad de cigarrillo que empezó a volcarse al lado brasileño. Así es. Y solamente recordar que hace unos días nada más hubo una manifestación en Brasil donde reclamaban estar inundados de cigarrillos de contrabando. ¿Por qué? Apunta primero al golpe de la economía brasilera y en otro lado al golpe a la salud. Porque está demostrado que con medidas regulatorias en cuanto a los impuestos va disminuyendo el consumo de cigarrillos en cada país. Entonces reclamaban que Brasil estaba inundado de cigarrillos pertenecientes a la tabacalera del presidente de la República de Paraguay en forma irregular. Y estos son los números de lo que se evitó que entre. Imagínate, si sigue inundado Brasil con cigarrillos ilegales, tenemos que restarle otra vez esto que ven en pantalla, que fue lo que se sacó de circulación. ¿Cuál es la autoridad que tiene un gobierno que tiene estas cifras desde el 2013 en adelante, aumentando en un 133% el cigarrillo de contrabando para el vecino país, para poder decirle a un intendente de una ciudad, a través de un Ministerio de Industria y Comercio, señor, vaya a sacar a todos los paseros de la calle, cuando el contrabando que se genera de Paraguay al lado brasileño tiene estas cifras que son lapidarias desde todo punto de vista? Totalmente.
Además, hay que recordar que nuestro país en este momento está en un aumento escalonado del impuesto al tabaco que va a llegar al 20% y va a seguir siendo por goleada el país que menos, de la región, el país que menos impuestos pone al tabaco. Hacemos la pausa. ¿Cómo no? Venimos en breve.